Vamos a hablar un poco de lo que ocurre con la basura y la ley de envases, que es una de las deudas de este periodo de últimos 4 años. Se intentó tratar varias veces en comisiones, pero nunca terminó de arrancar y de llegar al recinto este proyecto de ley que ahora tiene como novedad que la oposición también, una diputada de Juntos por el Cambio, del bloque Evolución, ha presentado un proyecto de ley. No se había podido alcanzar un consenso con el proyecto que se había presentado por parte del oficialismo, en su momento con Máximo Kirchner a la cabeza, cuando era todavía el presidente del bloque oficial en diputados. No se pudo lograr el consenso, insisto, entonces ahora la oposición también presenta su propio proyecto a ver si se puede avanzar en este sentido. Recordamos un poco qué fue lo que pasó. El proyecto del oficialismo fue discutido fuertemente en 2021. Promovía en este caso la gestión de los envases en todo el país, la prevención y reducción del impacto sobre el ambiente y la promoción de la responsabilidad de productores en la gestión de esos envases. Tiene que ver con la basura. Cuando hablamos de los envases es que aquel productor que genera un producto, valga la redundancia, tenga que gestionar también el tratamiento de ese envase para que no sea contaminante o para reducir lo más posible aquel impacto que tiene sobre el ambiente. Sobre todo hablamos del plástico, pero también del vidrio y de los distintos tipos de envases, del cartón. El otro día me enteraba, por ejemplo, que claro, cuando uno tira la basura y mezcla absolutamente todos los elementos, incluso aquellos que son orgánicos, al estar todos mezclados entre sí y no correctamente separados, terminan teniendo un efecto perjudicial por los gases y por las alquimias que se generan en el ambiente, con lo cual incluso aquello que orgánicamente se recicla, en este caso cuando uno no separa la basura, termina siendo también perjudicial. Seguimos avanzando con lo que decía el proyecto que generó controversia en esa oportunidad. Creaba una tasa ambiental que iban a tener que abonar los productores de envases y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización. Esta tasa ambiental es la que cuestionaba fuertemente la Sí, oposición y las propias empresas, sí. porque Iba a también ser del 3% como tope. exactamente, esto en el caso de que no cumplieran con la ley. ¿Qué decían los diputados de la oposición? Que es que las empresas no iban a cumplir con este reciclado o con el tratamiento de los envases y que luego ese incremento de la tasa lo iban a trasladar a precios, a lo que es verosímil. Sí, Es sí. un argumento que es probable, sobre todo teniendo en cuenta que para las empresas muchas veces es más fácil pagar un impuesto que terminar generando todo este sistema Claro, de reconversión de los es residuos. verdad porque como recién hablabas vos en el tema anterior, las multas por generar, porque lo que contemplan los proyectos de ley que tienen que ver con el reciclaje de los envases de plástico es la responsabilidad extendida al productor, ¿no? Que Mm. se hicieran cargo también de esos envases que generan contaminación, tratando de que modificaran también los productos o los materiales con los que producen esos envases. Pero muchas veces, pero las multas por el incumplimiento era tan baja, tan Mm. insignificante, que preferían esto: pago la multa y no hago ningún proceso de reciclaje ni cambio los materiales con los que elaboro los productos. Eh, Entiendo que también hay otro proyecto, por ahí lo tenías vos. Claro, ahí vamos a arrancar con el nuevo proyecto. ¿Qué se iba a hacer primero? En el proyecto de Máximo Kirchner se establecía y que contaba con el respaldo de la organización de Juan Grabois, del Frente Patria Grande, que tiene incluso a Natalia Saracho, que es recicladora informal o cartonera y es diputada nacional. Los fondos se iban a utilizar en sistemas públicos de gestión de envases y políticas de inclusión de los recicladores, es decir, esto de generar que las cooperativas de cartoneros también se vean beneficiadas. Ahora, ¿qué hay de este nuevo proyecto que plantea la oposición, que tiene marcadas diferencias respecto a este que se estuvo tratando y que incluso sigue aquí presente en la Cámara? Fue ingresado nuevamente por Saracho hace 1 o 2 meses nada más. Vemos cómo sigue esto entonces. El nuevo proyecto fue presentado por Dolores Martínez de Juntos por el Cambio. Cuenta además con el respaldo de distintos referentes de las distintas patas que tiene también Juntos por el Cambio. Dolores Martínez es de Evolución Radical, el espacio de Martín Lustó. Seguimos adelante, que dice este nuevo proyecto de ley que, insisto, es la propuesta que hace la oposición después de haberse
negado o que había planteado cuestionamientos al proyecto de Máximo Kirchner y que hace ahora su aporte respecto a este tema que tiene que ver con qué hacer con la basura. ¿Cómo sigue? A ver la siguiente placa. Cada productor tiene la obligación de gestionar los envases y financiar su tratamiento, es decir, de ahora en adelante cada empresa se tiene que encargar de toda la cadena, es decir, de cómo es el recorrido de ese residuo. Los productores pueden agruparse entre sí y gestionar conjuntamente los envases que generan de manera privada, pero también habrá un sistema público de gestión ambiental de envases. Entonces, de esta manera hay dos sistemas que van a convivir en el caso de que se trate y ahí apruebe esta ley. ¿Qué más dice el proyecto? A ver, la próxima placa. Respecto a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deben informar cada año el grado de cumplimiento de la ley, porque ahí sí se van a aplicar multas. Y es importante esto, porque a veces las leyes están muy bien redactadas, son de avanzada, se aprueban incluso con un amplio consenso, pero luego la aplicación es más compleja. En este caso, las multas abarcan desde un apercibimiento, multas de hasta 1000 salarios mínimos y, en el caso más extremo, la suspensión de actividad por un año o la clausura de las instalaciones. Se encuentran que una fábrica no cumple con el requisito del cuidado de los envases y de la reutilización de los mismos y luego se la puede clausurar durante un año. Ahora, sigamos adelante porque ¿qué ocurre con... insisto, hay una pata muy importante que tenemos nosotros en Argentina. ¿No contempla tasa acá este proyecto de No, Dolores aquí no hay Martínez? impuesto. No hay impuesto. Aquí no hay ningún tipo de impuesto. Eso Lo que hay son vos multas comentabas, específicas. lo que generó críticas o el no acompañamiento en su momento, ¿no? Por parte de un sector de la oposición, porque efectivamente temían que esa tasa después se cargara al precio final del producto, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos, si se quiere, una ventaja a la hora de empezar a tratar estos temas que tienen que ver con la existencia de las cooperativas de cartoneros, que de todas maneras no están siendo tan contempladas, al menos en este proyecto, y en el otro tampoco lo es. Que le vende a Pepe Gaseosa o a Pepe Aceite, ¿por qué no se hace cargo del envase? Che, Pepe Envase, ya tomé la gaseosa. Se lo lleva Pepe Cartón. Bueno, toma. Hay 20 de la... Toma. Tiralas, encárgate vos. ¿Por qué? Me rompés el ecosistema y a vos no te importa, porque vendiste un poquito de azúcar con un poquito de burbuja. A todo esto, ¿cuánto vale hoy una gaseosa? De No sé, litro y medio. no Yo tomo no tomo. gaseosa. Un vino vale una luca y media. Sí. Un vino cualquiera.